Saludos a todos los hermanos por el Padre del Señor. Nos habíamos quedado en la página 11 de sus materiales la clase pasada. Habíamos desarrollado la clase pasada la naturaleza del hombre. Amén. En la página 11. Hoy vamos a desarrollar el alma humana, alma y cuerpo. Vamos a tocar los siguientes puntos. El alma es portadora de la vida personal, se expresa mediante el cuerpo, recibe información por medio de los sentidos, utiliza el cuerpo como instrumento para actuar en el mundo. La persona completa es responsable de sus acciones. Amén. Entonces vamos a la página 11, alma y cuerpo. En nuestro material vemos que las relaciones del alma con el cuerpo pueden ser descritas e ilustradas como sigue, dice. Primero, uno dice entre paréntesis, el alma es la tenedora o portadora de la vida. Amén. Ubicamos el documento. Los hermanos del Zoom, ¿estamos siguiendo? Figura en todo Amén. aquello que... Amén. Figura en todo aquello que pertenece al sostenimiento, riesgo y pérdida de la vida. Es por ello que en muchos casos el vocablo alma se ha traducido como vida. Y aquí nos pide que hagamos una comparación entre Génesis capítulo 9 versículo 5, Primera de Reyes 19 3 y varios. En Génesis capítulo 9 versículo 5 nos dice la palabra del Señor, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. En Primera de Reyes nos dice la Sagrada Escritura, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Nosotros vemos que el alma es la tenedora y portadora de la vida. Y esto implica todo lo que es riesgo de perder la vida. Por eso que nosotros encontramos en muchos versos bíblicos, cuando habla de alma, está hablando también de la vida en sí, de nuestra vida en la tierra. Dice, y después tenemos varios versículos acá que nos cita nuestro material, donde nosotros podemos leer. Yo he leído dos, pero ustedes pueden leer después estos versículos bíblicos y vayan comparando con lo que leímos acá, donde dice alma y cuerpo, se dice la relación del alma con el cuerpo. Vayan leyendo esos versículos y traten de entender lo que dice, o por qué habla del alma sostiene riesgo y pérdida de la vida. Porque cuando nosotros fallecemos, el alma se desprende del cuerpo. ¿Qué pasa del cuerpo? Se pudre en poco tiempo, se elimina, el polvo vuelve al polvo. Cuando el alma y el espíritu salen del cuerpo, el cuerpo ya no tiene vida terrenal. Por eso es que inconscientemente nosotros sentimos ese temor por la pérdida de la vida. El alma que nos dice, y hace, como leímos en primera vez, ¿qué hizo el profeta? Corrió a verse, se fue porque tenía miedo. El profeta Elías, ¿verdad? Él huye porque lo amenazan de muerte por haber matado a los profetas de Baal. Su alma inconscientemente le dice, voy a morir, y corrió de ese lugar. Amén. La vida es la saturación del cuerpo con el alma. Cuando el alma ha desaparecido, el cuerpo no existe. Todo lo que queda aún,
todo lo que queda es un grupo de partículas materiales en estado de rápida descomposición. Cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo ya no tiene vida, ya no sirve, ya no se mueve. Y eso es, otra vez llegamos a la conclusión de que el alma, el cuerpo y el espíritu están compenetrados. En este caso, los tres. Ninguno puede vivir en lo uno sin el otro. El alma y el espíritu sí, pero acá en la tierra, el cuerpo sin alma ya no tiene vida. El número 2, que ya está en la página 12, está entre paréntesis. En la primera línea está entre paréntesis. 2 dice entre paréntesis. ¿Encontraron? El alma satura y habita toda parte del cuerpo y afecta más o menos directamente todas sus partes. Esto nos explica por qué las Sagradas Escrituras atribuyen sentimientos al corazón y los riñones. Sentimiento al corazón y los riñones. Y acá vemos el Salmo 73, versículo 21. Nos dice el salmista, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Recibí una noticia no muy buena y se siente que automáticamente parece que sentimos un dolor acá, en el corazón, en lo profundo. Por eso dice el salmista, se llenó de amargura mi alma, primero. Y cuando su alma se llenó de amargura, ¿dónde sintió él esa amargura? Punzadas en el corazón. Entonces, el alma satura y habita toda parte del cuerpo. Quiere decir que el alma controla totalmente hasta nuestros órganos internos de nuestro cuerpo. Controla totalmente. Y afecta, más o menos, dice nuestro, todas sus partes. No es solamente la parte exterior que habíamos hablado, que podemos tocar, podemos ver, podemos comunicar, sino que acá estamos yendo a algo más profundo. Cómo el alma se manifiesta dentro de nosotros, dependiendo de la situación. ¿No quedó claro esa parte? Los hermanos del sur, ¿alguna consulta? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran decir, preguntar? Estamos aquí a las órdenes. ¿Todo correcto para poder avanzar? Amén. Y tenemos también Jobs 16:3 que nos dice, me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi piel derramó por tierra. Ciertamente, Job está hablando de manera literal. Job está diciendo que partió sus riñones. Habíamos hablado de las relaciones del alma con el cuerpo, pueden ser descritas e ilustradas como sigue. El alma es la tenedora portadora de la vida. Figura en todo aquello que pertenece al sostenimiento, riesgo y pérdida de la vida. O sea, el alma que nos dice nuestro cuerpo está en peligro, sale ahí porque cualquier momento vamos a morir ambos. Hemos visto acá en Génesis que nos dice, porque ciertamente derramaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal y demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Nos pidió que hagamos una comparación entre Génesis 9:5 y Primera de Reyes. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida y vino a Berseba, nos está diciendo. O sea que el alma es el que es la tenedora de la vida y por tanto inconscientemente nos avisa de que estamos sufriendo peligro y da la orden para que salga de ese lugar. Estamos diciendo que el alma es tenedora y portadora de la vida. Vivimos que en Génesis 9:5 nos habla que Dios demandará sangre de vuestras vidas. Y en Primera de Reyes nos dice que
Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba. Entonces, el alma es el que siente el peligro y le da la orden al cuerpo para que salga de ese lugar. Le da la orden al cuerpo para que salga de ese lugar y se vaya y corra y salga del peligro. Amén hasta ahí. Y nos dice nuestro texto que la vida es la saturación del cuerpo con el alma cuando el alma ha desaparecido. El cuerpo ya no existe. Todo lo que queda es un grupo de partículas materiales en estado de rápida descomposición. El alma satura, ahora vamos al punto 2. El alma satura y habita toda parte del cuerpo y afecta más o menos directamente todas sus partes. Esto nos dice por qué las Sagradas Escrituras atribuyen sentidos al corazón y los riñones. En el Salmo 73:21 leemos que dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. En Job nos dice que le rodearon los flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Muchas veces, cuando recibimos una noticia muy dolorosa, muy profunda, sentimos un dolor en el corazón. Estaba diciendo a los hermanos que ayer recibí una noticia y que me sentí un apretón en el pecho y después una punzada directamente en el corazón, hermano. Porque nos quedamos muchas veces impotentes, no podemos hacer nada en ese exacto momento y el alma va y reacciona directamente en nuestro corazón. Cuando Job está hablando de que le rodearon los flecheros y partió sus riñones, el que ya tuvo dolor de riñones por alguna infección sabe el dolor que es tener el dolor en los riñones. Entonces muchas veces nuestra alma direcciona esos sentimientos a nuestros órganos internos de nuestro cuerpo, no solamente externamente trabaja. No solamente la visión, las manos sentimos calor, sino también a lo más profundo de nuestras entrañas y de nuestro cuerpo. Hasta ahí todavía los hermanos del Zoom me siguen escuchando. ¿Alguna Amén, te pregunta, escuchamos. una consulta, algo que quieran agregar? Los hermanos de la Red Victoria, si pueden enviar mensaje también. Ahí la secretaria me va a estar pasando el mensaje si pasan. Seguimos. Dice después, esta misma verdad que el alma satura el cuerpo explica por qué en muchos lugares se presenta al alma realizando actos corporales. Y leemos Proverbios capítulo 13 versículo 4, donde nos dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Qué entendemos, clase, por este versículo que leímos? ¿Alguien se anima, los hermanos del sur, los hermanos que estamos presentes, los hermanos de la Red Victoria? ¿Qué nos dice? El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Qué hace un perezoso? Profesor, en cuanto al alma, el alma desea, es porque en el alma está la emoción que siente. Amén. No reacciona. La hermana del sur dice que en el alma está lo que siente. Desea algo, pero nada alcanza, dice la palabra. No reacciona, dice el hermano. Mas el alma de los diligentes será prosperada. O sea, si tenemos un alma perezosa y nosotros necesitamos cosas, pero nuestra alma nos dice: quédate nomás, acostate, quédate nomás, hoy no se van a ir varios hermanos y quédate nomás a escuchar de la radio de Victoria, en la clase
teología de hoy. Entonces, el alma, esta, satura el cuerpo, dice, está entrelazada con el cuerpo. Si tenemos un alma perezosa, no vamos a prosperar en ningún ámbito. Cuando hablamos de prosperidad, no es solamente en lo pecuniario, no es solamente en el dinero, hermanos. No es solamente en el dinero, sino en todo sentido. Inclusive no vamos a prosperar eh, en lo espiritual. Inclusive, porque si nuestra alma es perezosa, no nos animamos, por ejemplo, a abrir la Biblia todos los días, a estudiar un versículo o ver dónde nos quedamos y que el profesor hoy, por ejemplo, va a qué clase, qué puntos vamos a tocar hoy. Eso es muy importante, que lean anticipadamente antes. Una vez nomás lean anticipadamente y cuando vienen a la clase, ya todo le va a ser más fácil. Entonces entendimos bien esta parte, ¿verdad? Que el alma misma es una verdad que el alma satura el cuerpo. O sea que si nuestra alma es perezosa, no vamos a tener prosperidad. Tenemos varios versículos aquí, todos hablan casi de la misma cosa, que a cargo de la clase leer y comparar con el título que está ahí arriba. Dice, esta misma verdad que el alma satura el cuerpo explica por qué en muchos lugares se presenta el alma realizando actos corporales, dice. Actos corporales. Arriba vimos que el alma es tenedora de la vida. En el 2 estamos viendo que el alma satura y habita todo el cuerpo y afecta más o menos directamente todas sus partes. Vimos primeramente, ¿verdad? Que hablamos que nos afecta el corazón, actúan los riñones. Ahora estamos viendo que nuestra alma perezosa hace que no nos movamos, no salgamos a buscar la prosperidad, la felicidad, ni siquiera muchas veces para nuestro sostenimiento diario. Y después dice, mi interior o frase equivalente es la terminología, aquí estamos, que se emplea con frecuencia para describir los órganos interiores saturados por el alma. Estos versículos describen las partes internas como el centro de los sentimientos, de la experiencia espiritual y la sabiduría. Pero notemos que no es el tejido material el que piensa y siente. ¿Qué tejido material? No, nuestro cuerpo, la carne. No es el que piensa y siente, sino el alma que opera por medio de los tejidos. ¿Entendimos bien esa parte? No es nuestro cuerpo, no es nuestros ojos, nuestros pies, nuestra piel. No es el que piensa y siente. Es el alma el que hace que pensamos y que nosotros sintamos. Cuando hablamos de sentimiento, no estamos hablando solamente de sentimiento del tacto, estamos hablando de los sentimientos internos. Como hablamos que el corazón nos da una punzada así cuando recibimos algo y estamos impotentes y no podemos hacer nada en ese momento y nos viene un apretón de pecho y realmente duele, hermano. Entonces, entendimos bien esta parte. Los hermanos del Zoom, ¿alguna consulta? ¿Algo que Amén, quieran entendido. agregar? Podemos seguir. Amén. Entonces, sino el alma opera por medio de los tejidos. Hablando estrictamente, no es el corazón de carne, sino el alma por medio del corazón la que siente. No es el corazón como carne, sino que el alma por medio del corazón la que siente. Ahí entendimos bien. Por medio del corazón, el alma siente, envía a nuestro cerebro y nos dice, estás angustiado,
y no puede hacer nada. Amén. Después tenemos el número 3, otra vez entre paréntesis está el número 3 ahí. Por medio del cuerpo, el alma recibe sus impresiones del mundo exterior. Por medio del cuerpo, nuestra alma recibe las impresiones del mundo exterior. Las impresiones son recibidas por los sentidos, hermano. ¿Cuáles son los sentidos que tenemos? La vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Y cuando nosotros recibimos estas impresiones por estos 5 sentidos, son transmitidas a nuestro cerebro por medio del sistema nervioso. ¿Estamos siguiendo? Los hermanos del Zoom estamos siguiendo, estamos acá. Y por medio del cerebro el alma trabaja esas impresiones. Por medio de nuestro cerebro el alma trabaja esas impresiones, enviando órdenes a la diversa parte del cuerpo por medio del cerebro y el sistema nervioso. Un ejemplo, cuando vamos a probar la parrilla de la carne, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? Ponemos la mano en la parrilla y probamos si está muy caliente o no, ¿no? Cuando está muy caliente, sacamos la mano y decimos, vamos a sacarla un poquitito más acá o vamos a alzar más la parrilla. Eso procesa a través de qué sentimos nosotros, de la piel. Se va a nuestro cerebro, procesa y nos dice, no, saca más carbón de ahí. El fuego está muy fuerte para quemar todo. Así, el alma establece contacto por medio del cuerpo en el mundo. ¿Entendemos? ¿Entendimos bien, hermanos? Amén. Los hermanos del Zoom, sin Amén. problema. Amén. Después, por medio del cerebro trabaja y en el sistema nervioso. Ahora el número 4 que está entre paréntesis chiquitito. El alma establece contacto con el mundo por medio del cuerpo, el cual es el instrumento del alma. El cuerpo es el instrumento del alma para que estemos en contacto con el mundo. Los actos sensitivos, intelectuales y volitivos y otros son las actividades del alma o del ser mismo. Soy yo el que ve y no meramente nuestros ojos. Soy yo el que piensa, no nuestro intelecto. Soy yo el que arroja la pelota, dice aquí, o cualquier cosa, y no nuestro brazo. Soy yo el que peca, y no meramente la lengua o los miembros. Pero ¿qué vemos acá? ¿De qué se vale el alma para hacer estos actos? ¿Cómo vemos? ¿Qué usa el alma para ver? Los ojos. Y cuando nosotros pecamos con los ojos, ¿quién peca? ¿El ojo o el alma? Entonces, ¿quién peca? Y el alma acá nos dice, yo, yo soy el que soy, le dijo Dios. Yo, a través del alma. No mi mano, no mi ojo, no mi lengua. Sí, el alma retorcida le da la orden al ojo, a la mano o a la lengua para sacar palabras feas, para mirar lo que no tiene que mirar. Porque el hombre es consciente y sabe, a partir de que existió la ley de Dios, sabe que si está haciendo mal, es retorcido. Vamos a ver más adelante eso. Los hermanos del sur, en una consulta, ¿podemos seguir? Amén. Cuando un órgano es dañado, el alma no puede funcionar como debe por medio de él.
tenemos problemas de riñón, hígado, pulmón, nuestro corazón no funciona bien. ¿Qué pasa si nosotros tenemos problemas de insuficiencia cardíaca y queremos correr? Y el alma te dice, tenés que correr por tu vida, pero tu corazón no funciona bien. El alma no puede disponer de ese órgano, te va a dar la orden, pero ese órgano no va a responder. ¿Entendemos? Puede funcionar por medio de, no puede funcionar bien por medio de, en caso de lesión cerebral puede producirse la locura. Entonces, el alma es igual que cuando un músico, el hermano Víctor, viene y nos trajo su palillo para tocar la batería, por ejemplo. ¿Qué pasa? El alma me da la orden, sentate, toca la batería, pero una parte de los instrumentos no tengo. Está roto o dañado. Así mismo nuestra alma es hábil o inhábil. Amén. Seguimos en la página 13. Vamos ahora a ver el alma y el pecado. ¿Encontramos? Dice así, el alma vive su vida natural por medio de lo que por falta de término más adecuado vamos a denominarlo instinto. Y quiero que presten bien atención en esta parte, hermano, porque este es profundo y está relacionado muchísimo con la creación, con Génesis, y de ahí vamos a ver cómo viene toda la ley y el pecado. Amén. Amén, hermanos del Zoom. Estamos conectados. ¿Me escuchan? Sí, te Amén, sí, escuchamos. está muy claro. Seguimos. Estos instintos son fuerza motriz de la personalidad. Fuerza motriz es la fuerza que nos mueve nuestra personalidad, de la cual el Creador ha dotado al hombre. El Creador, hablamos del Creador. ¿Quién es el Creador? Dios. Ha dotado al hombre al fin de capacitarlo para su existencia terrena. O sea, estos instintos no los dio Dios para que nosotros podamos existir en la tierra. De la misma manera que le ha dotado de facultades espirituales. ¿Cómo recibimos el Espíritu de Dios? Génesis 2, por el soplo. Amén. ¿Nos acordamos? Por el soplo recibimos el Espíritu Santo de Dios para capacitar para la existencia celestial. Los denominados instintos, porque son estímulos naturales y naturales impactados dentro de la criatura para capacitarla para hacer instintivamente lo que es necesario para el origen y la preservación de la vida natural. Aquí dice que el doctor Lender Kaiser dice lo siguiente: si el niño recién nacido no tuviera ciertos instintos al comenzar su vida, no podría sobrevivir ni con el mejor cuidado médico o paterno. Pregunto a toda la clase: si el niño recién nacido no tuviera ciertos instintos al comenzar su vida, ¿va a poder sobrevivir si alguien no le cuida? Los hermanos del Zoom, ¿alguna consulta, algo que quieran agregar? Bueno, el recién nacido posee instintos y reflejos colocados por Dios, que le ayudan a buscar alimento. Ese no está en su material, le voy a pasar después. Le ayudan a buscar ¿qué cosa? Alimento, protección y cuidado. Estas capacidades muestran que el ser humano comienza su vida con una naturaleza organizada y sensible. ¿Tiene hambre? El bebé llora. ¿Tiene dolor? El bebé
Llora. ¿Tiene frío el bebé? ¿Está solo el bebé? Llora. El alma anima al cuerpo y contiene facultades que, aunque al principio están poco desarrolladas, crecerán a medida que la persona madure. O sea, ya nacemos con instinto de que necesitamos comer, necesitamos alimentarnos, pero tenemos ese instinto como seres naturales al nacer. Pero sin la ayuda materna y paterna, no podemos sobrevivir ni ir desarrollando eso. Seguimos, notemos los 5 instintos más importantes y aquí quiero que presten atención. Los 5 instintos más importantes. Primero, el instinto de conservación, que nos advierte de qué, del peligro, y a consecuencia de que tenemos ese instinto de conservación, nos capacita para cuidarnos y protegernos. Les pregunto, ustedes suelen ver las criaturas que empiezan a caminar y se van a bajar la escalera. ¿Y vieron cómo prueban? ¿Y quién le dijo a ellos, si todavía ni siquiera sabe comunicarse, de que se va a caer, se va a golpear ahí? El instinto de conservación. ¿Entendemos, verdad? Y eso nos capacita para cuidarnos y para protegernos. Ya nacemos, Dios ya nos dio ese instinto al nacer. Segundo, el instinto de adquisición, que nos lleva a adquirir aquello que, que nos es necesario para la subsistencia. ¿Qué necesitamos para sobrevivir? Primera necesidad fundamental: alimentarnos y beber. ¿Y eso alguien no le enseña al bebé recién nacido? ¿Al animal? No. Hace, le da su leche y se calla. Amén. El tercero, el instinto del hambre y la sed, que nos estimula a buscar alimentos, satisfacer el hambre natural. Cuarto, el instinto de reproducción o sexual, por el cual se perpetúa la raza. Finalmente, el instinto de dominación, que conduce a desplegar este espíritu de iniciativa y afirmación necesario para cumplir la vocación y responsabilidad de uno. Ahora nosotros vimos 5 instintos importantes. Acuérdense bien de estos 5 instintos. Están toditos en la Biblia. La historia del revestimiento, dice nuestro material, del hombre, de estos instintos por el Creador, dice revestimiento, dice del hombre, de estos instintos por el Creador. ¿Qué entendemos por revestimiento? Cobertura, armadura. Ningún ser vivo tiene todos estos instintos que nosotros tenemos. No es completo. ¿Cuál es el que no tienen los animales? ¿Cuál de los 5 los animales no tienen? Dominación. Vamos a tener más adelante. Por eso dice que estamos revestidos de estos instintos. Se encuentra en los primeros capítulos de Génesis. Y al lado empezamos. El instinto de conservación está implicado en la prohibición y la advertencia. Ahora, hemos visto los 5 instintos. Primero, el instinto, arriba tenemos el de conservación. Ahora nos dice que en el Génesis, el instinto de conservación está implicado en la prohibición y la advertencia. Estamos viendo cómo se va ligando.
Instinto de conservación está ligado con la prohibición y la advertencia. Y dice así, más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque moriráis. Para que no muráis, perdón. Para que no muráis. Porque no muráis, dice el Rotero, está mal traducido. Para que no muráis. ¿Qué entendemos, clase? Los hermanos del sur, quiero escuchar un poco sus opiniones. Si nosotros tenemos el instinto de conservación, pero Dios nos pone límites. Le dijo a Adán y Eva que del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él, ni lo tocaréis. Y nos dice otro material, es evidente al recibir a Adán de manos de Dios el hermoso huerto del Edén. Le entregó Dios. ¿Pero qué? Le puso una advertencia. Los hermanos del Zoom me escuchan. Sí, le escuchamos, profesor. Sí, Amén. sí. Seguimos. Le puso una advertencia. El instinto de buscar alimentos, el segundo instinto de la adquisición, queda expuesto en las palabras. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. El instinto de adquisición está en Génesis y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. O sea, Dios nos dio esos instintos ya en la creación. ¿Vieron cómo están ligados los instintos con la creación y con la ley de Dios? Porque esto es ley de Dios que fue entregado a Adán y Eva. Ahora le pregunto a la clase, ¿cómo no vamos a creer que fuimos creados por Dios? ¿Están entendiendo cómo se va hilando los instintos con la palabra en Génesis? ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cómo no creer que fuimos creados por Dios? Es la creación perfecta. Esto, hermano, parece un programa de computador. Yo soy programador de computadora. Y cuando vos programas la computadora, uno tiene que estar bien relacionado con el otro, si no te da error el programa. Un error que hiciste en algún lugar de 5.000 líneas que ya escribiste para programar. Allá arriba escribiste mal algo y cuando llega no funciona. Se dan cuenta de la perfección de la creación, hermano. Amén. Después se hace referencia al instinto de reproducción o sexual que vimos en las siguientes declaraciones en Génesis. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos. El instinto de reproducción. La ley ordena ese instinto de reproducción. Amén. El quinto instinto, el de dominio. Creo que pasa en la otra página o está en la página de ustedes. Está indicado en el mandamiento que dice, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. El instinto de dominio. ¿Qué otro ser vivo en el planeta tiene el dominio sobre todo lo que hay en el planeta, en el mundo? El hombre tiene. Otro ser vivo no lo tiene. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre ella. O sea, el hombre se le dio el dominio sobre
prácticamente la naturaleza en aquel tiempo. Dios ordenó que las criaturas inferiores se gobiernen primeramente por instinto, pero al hombre le fue honrado el don del libre albedrío y la razón. Los animales andan por instinto, pero nosotros, ¿cómo nos honró Dios? ¿Cómo nos gobernamos nosotros? ¿Qué entendemos por libre albedrío? La pregunta para la clase. Quiero que respondan, hermano. Igual nomás si no respondemos bien, igual aprendemos, hermano. Los hermanos del Zoom, libre albedrío, los hermanos de la Red Victoria, si quieren participar a través del chat. para decidir. La facultad de elegir lo bueno y lo malo, dice acá la hermana de Condisa Gladys. Para elegir, dice la hermana del Zoom. Yo O entiendo sea, que, permiso, yo entiendo que Dios nos dio la capacidad intelectual y de poder nosotros escoger entre lo bueno y lo malo, el bien y el mal. ¿algún otro que quiera participar? Buenas noches, profesor. Sería una potestad de decisión. Potestad de decisión. Y esa decisión, ¿quién dentro de nosotros decide? El alma, profesor. El alma. No es la inteligencia del cerebro solo. Amén. Entonces, dice que por medio de las cuales se disciplinaría y se convertiría en árbitro de su propio destino. Todas las respuestas están correctas. Árbitro, dice, de su propio destino. O sea, nosotros decidimos prácticamente hacia dónde queremos ir. Hacia la vida eterna o hacia abajo, hacia el Hades. Amén. Entonces, tenemos 5 minutos de receso porque los hermanos presenciales para que puedan descansar un poco y hacer sus necesidades y seguimos, nos quedamos exactamente en este punto. Volvemos en 5 minutos. Vamos a seguir porque empezamos un poquito atrasados con unos problemas técnicos. Entonces, seguimos. ¿Podemos seguir los hermanos del Zoom? ¿Estamos atentos? Sí, profe. Amén. Seguimos. En calidad de guía para regular las facultades del hombre, Dios dispuso una ley y nos dice que el entendimiento del hombre con respecto a esta ley produjo la conciencia. Cuando el hombre escuchó la ley, ¿de qué estamos hablando la ley? De todo lo que vimos acá antes. El instinto de adquisición, el instinto de conservación. Dios le dijo, más del fruto del árbol que está en medio del huerto, no comeréis. El de adquisición, el instinto de buscar alimentos. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Y el instinto de reproducción, varón y hembra los creó y los bendijo y le dijo, fructificad y multiplicaos. Y el instinto de dominio que lo dijo que se enseñoreará de toda la tierra. Entonces, Dios impuso la ley. Ya le impuso la ley a Adán y Eva. Ya no impuso la ley a todos. El entendimiento del hombre con respecto a esta ley produjo la conciencia. Ya está la ley. Entonces, pregunto, si nosotros no hacemos lo que dice la ley divina o la ley terrenal, ¿qué nos dice? Tenemos conciencia de que si no hacemos está mal. Estamos pecando entre Dios
y ante el hombre estamos cometiendo un delito. Amén. Cuando el hombre escuchó la ley, tenía conciencia instruida. Dios ya le instruyó, Dios ya le dijo qué podía, qué no podía y cómo debería de hacerlo. Cuando desobedeció a Dios, cuando el hombre desobedeció a Dios, antes Dios ya le entregó la ley. Cuando desobedeció la ley, él ya conocía toda la ley. Amén. Sufrió los efectos de una conciencia que le acusaba. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando cometieron el pecado? Sintieron vergüenza. Sintieron vergüenza. ¿Y qué hacemos cuando tenemos vergüenza? Naturalmente los hombres nos escondemos, no asistimos a lugares porque tenemos vergüenza, porque ¿qué van a decir nosotros? De esa misma manera ellos se escondieron de Dios. En la relación relativa de la tentación en Génesis 3 leemos de qué manera el hombre se rindió a la concupiscencia de la carne y la soberbia y orgullo de vida. Y vemos acá en Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 leemos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué entendemos por este versículo? ¿Qué acabamos de decir? Que Dios entregó la ley al hombre. ¿Y por qué Adán y Eva pecaron? Que ellos querían comer del fruto prohibido. ¿Y qué produjo ese deseo en ellos? El deseo de la carne. Y acá nos habla de concupiscencia. Sabemos que está prohibido, pero igual tenemos un deseo intenso de hacerlo. Y eso no viene del Padre, sino del mundo. Y usó sus poderes contrarios a la voluntad de Dios. El hombre ya tenía poder, ya se enseñoreaba de la tierra, pero estaba la ley que le decía, no coman de ese árbol. Y hablamos del libre albedrío. Y ahora estamos hablando de concupiscencia, el deseo exagerado y también el orgullo. ¿Qué le dijo la serpiente? ¿Sabes por qué Dios no quiere que comas? Porque si vos comes te va a abrir tu ojo y no quieres que sea como Él. Y ahí nosotros recibimos la ley y decimos, pero si ya me dio todo el poder sobre todo lo que existe en la tierra, ¿por qué yo no voy a poder tocar? Viene el orgullo y entró el pecado. Amén. Los hermanos del Zoom, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Alguna consulta? Bueno, y usó sus poderes contrarios a la voluntad de Dios. El alma a sabiendas ya sabía el alma y de buena voluntad empleó el cuerpo para pecar contra Dios. El alma ya sabía porque la conciencia decía, no, no toque eso. Dios te dijo, ese no se toca. Pero sabía y le ordenó a su cuerpo para pecar contra Dios. Esta combinación del alma pecante con un cuerpo humano constituye lo que se conoce como el cuerpo del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De ahí viene la frase el cuerpo del pecado. Y dice que cuando Jesús fue crucificado, el viejo hombre también se fue con él. Y el cuerpo del pecado es destruido a fin de que no sirvamos más al pecado.
o la carne. La inclinación o deseo del alma en el empleo del cuerpo de esta manera se describe con la frase intención de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, los designios de la carne son contrarios a la voluntad de Dios, porque el hombre pecó con el cuerpo, será juzgado de acuerdo con lo hecho por medio del cuerpo, dice en 2 capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pablo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué entendemos en este versículo? Acabamos de leer que porque el hombre pecó con el cuerpo, será juzgado de acuerdo con lo hecho por medio del cuerpo. El apóstol Pablo nos dice aquí que va a ser necesario que nosotros estemos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Dice, vamos a recibir lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto envuelve una resurrección. Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Le estaba diciendo al hermano prevíspero recién que íbamos a llegar a ese punto. Habla de resurrección, pero acá, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos dice Juan? Todos los que están enterrados, los que fallecieron, se van a levantar, sean justos o injustos. Y vamos a tener una resurrección para la vida, dicen. La vida eterna, está hablando de la vida eterna. O una resurrección de condenación. Entendemos bien esta parte de la resurrección. Los hermanos del sur, ¿alguna consulta? ¿Podemos seguir? ¿Quieren opinar algo los hermanos del sur, los hermanos de la Red Victoria? Está muy claro, profesor. Amén. Entonces, va a haber una resurrección. Todos se van a levantar de los sepulcros. Algunos para la vida eterna y otros para la vida eterna, pero en el Hades. Cuando la carne es condenada, no se hace referencia al cuerpo material. No estamos hablando de los tejidos, no pueden pecar. Ya dijimos que el que peca es el alma, es atribuida al alma, sino al cuerpo empleado por el alma pecante. El alma pecante utiliza nuestro cuerpo para hacer sus deseos. Amén. Es el alma que peca. Y aquí tenemos varias palabras que solemos escuchar. Cortar la lengua calumniadora y el calumniador quedará aún en pie. Apuntar la mano del ladrón y seguirá siendo ladrón todavía en su corazón. Los impulsos pecaminosos del alma son los que se deben destruir. O sea, de nada sirve que le cortemos la mano a aquel que robó, porque en su corazón no se convirtió. Su corazón va a robar con la otra mano ahora. ¿Verdad? Entendemos bien esa parte. Los
Y dice que los impulsos pecaminosos del alma son los que deben ser destruidos, los impulsos pecaminosos del alma, de dentro de nuestro corazón, deben ser destruidos. Y esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora nos pide una comparación. Dice, compare Colosenses 3:5 con Romanos 8:13. Y acá yo hice una comparación, mi querido hermano. Colosenses 3:5 dice, identifica los deseos pecaminosos que deben ser mortificados. Mientras que en Romanos 8:13 enseña que esta obra se realiza mediante el poder del Espíritu Santo. El creyente debe obedecer y apartarse del pecado, pero es el Espíritu quien concede el poder para vencerlo. Ahora pregunto a la clase, ¿podemos solamente nosotros, sin la asistencia del Espíritu Santo, vencer el pecado de la carne? Los hermanos del sur, No podemos, no podemos. ¿Por qué no podemos? porque el Espíritu Santo es el que nos tiene que dar la dirección. El Espíritu Santo es el que no tiene que dar la dirección, dice la hermana. Aún otro que quiere opinar. El Espíritu Santo es el que convence de todo pecado. Amén. Y nosotros ya habíamos visto que el Espíritu Santo es. ¿A quién le pertenece el Espíritu Santo? ¿A nosotros? Es Dios. La hermana ella dice que la vida a nosotros para que nos dé la fuerza para no poder pecar. Es el Espíritu dentro de nosotros, el Espíritu Santo es el que hace la comunión con Dios, la ligación con Dios. Por tanto, si nosotros estamos con un cuerpo pecaminoso, ¿va a morar el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros? Y solamente hemos visto que Dios creó al hombre a su imagen, semejanza y sopló y le dio vida. Es el único que conoce el bien porque fue nuestro creador, que conoce nuestro interior y a través del Espíritu Santo es el único que puede cambiar nuestra carne pecaminosa. Dice, la carne debe definirse como la suma total de los instintos del hombre, suma total de los instintos del hombre. 5 instintos, ¿de acuerdo? No como fueron recibidos por primera vez del Creador, sino después de haber sido torcidos y convertidos en anormales por el pecado. Es la naturaleza humana en su condición caída, debilitada, desorganizada por la herencia racial derivada de Adán y Eva dice, y debilitada y pervertida por actos conocidos del pecado. Representa la naturaleza humana no regenerada, cuyas debilidades son disculpadas con frecuencia con la palabra. Es la naturaleza humana, después de todo. Errar es natural. Ya escuchamos la frase, ¿no? Errar es natural. Podemos errar una medida cuando estamos construyendo algo. Los hermanos constructores, los hermanos soldadores, errar. Ahora, si erramos propositalmente sabiendo de que no debemos cometer pecado, ¿está bien? Esa es la naturaleza torcida del hombre, porque sabemos la ley que nos fue entregada, pero igual estamos haciendo. Después seguimos, la última parte de la página 14 dice, es la perversión de los instintos y las facultades con las cuales Dios ha dotado al hombre, lo que constituye la base del pecado. Por ejemplo, el egoísmo, la susceptibilidad, la envidia, el enojo, son corrupciones del instinto de conservación. ¿Se acuerdan del instinto? Estos son corrupciones del instinto de conservación. El robo y la codicia
son corrupciones del instinto de adquisición. Adquisición. Necesitamos cosas, debemos adquirirlas, pero no podemos robar ni tener codicia. No robarás y no codiciarás. Significa, no corromperás el instinto de adquisición. Ahí entramos en los 10 mandamientos, que va ligado. ¿Se dan cuenta cómo está todo ligado con la ley de Dios? La glotonería es la desnaturalización del instinto de buscar alimentos exageradamente de falta de gusto. Ya estamos satisfechos, pero queremos comer más. Eso se llama glotonería y es un pecado. Y por lo tanto es pecado. La impureza es perversión del instinto de reproducción. ¿Cuáles son los pecados de este instinto de reproducción? La fornicación, adulterio. Después, la tiranía y la injusticia y el espíritu contencioso constituye abuso del instinto de dominación. La tiranía, la injusticia, el espíritu contencioso, oye, aviso de dominación. ¿Qué ejemplo tenemos de abuso de dominación hoy? Hoy, ¿qué ejemplo tenemos de abuso de dominación? ¿Qué guerra está pasando con Rusia y qué les parece esa guerra a ustedes? ¿Qué instinto? Exactamente. Está corrompiendo el instinto de dominación porque está matando personas inocentes para agarrar un territorio que ya no le pertenece. Vemos entonces que el pecado es fundamentalmente el abuso o desnaturalización de las fuerzas con las cuales Dios nos ha dotado. Y notemos la consecuencia de esta corrupción. En primer lugar, una conciencia culpable que le dice al hombre que ha deshonrado a su hacedor y le advierte con respecto al terrible castigo. En segundo lugar, la desnaturalización de los instintos reacciona contra el alma, debilitando la voluntad, iniciando y fortaleciendo malos hábitos y creando males de carácter. Pablo hace una lista de la perversidad del alma. Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y así va. Y dice que estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo considera esto tan serio que añade a las palabras, lo que hace tales cosas no heredarán el reino de Dios. Después vemos que bajo la culpabilidad y el poder del pecado, el alma muere en delitos y pecado, situada entre el cuerpo y el espíritu, entre lo superior e inferior, entre lo terreno y lo espiritual, ha escogido incorrectamente. Pero la elección no ha producido beneficios, sino perdición eterna. Cuando elegimos pecar, tenemos perdición eterna. Después vemos que el mal negocio de Esaú, el trueque de una bendición espiritual por algo del terreno y perecedero. Después, la muerte, un alma semejante debe pasar a la otra vida contaminada. Ya dejo su cargo para leer todos estos versículos. Y vamos a ver si podemos desarrollar esta última parte donde dice, pero existe un remedio. Tenemos 4 minutitos. La doble curación, tanto para la culpabilidad como para el poder del pecado. Uno,
Puesto que el pecado es una ofensa contra Dios, se necesita la expiación para remover la culpabilidad y limpiar la conciencia. ¿Qué es la expiación? ¿Qué entendemos por expiación? El sacrificio por el pecado. Los sacrificios por el pecado. Y hoy en día, ¿cómo hacemos los sacrificios por el pecado? ¿Qué debemos hacer nosotros los creyentes si estamos pecando? Humillarnos. Pero hay una parte antes de humillarnos. Debemos asistir en donde. Sería arrepentirnos, profe. Sí, al arrepentirnos. Pero habla de expiación, está basado un poco en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacían ellos? Ellos hacían holocausto. ¿Quién hacía el holocausto? Llegaban al sacerdote y el sacerdote le decía qué tenía que hacer. Y le imponía también lo que hoy llamamos disciplina. Nuestros pastores nos van a imponer una disciplina y ahí empieza la verdadera humillación. Estamos fuertes para aguantar la disciplina. Dice, se necesita la expiación para remover la culpabilidad y limpiar la conciencia. La provisión del Evangelio es la sangre de Jesucristo. Dos, puesto que el pecado provoca la enfermedad del alma y el desorden en el ser del hombre, se necesita una fuerza sanadora y correctiva. Pregunto en la clase, ¿dónde está esa fuerza sanadora y correctiva? Ah, amén. La disciplina, la sangre de Jesús. Se necesita una fuerza. Dice, ese poder es proporcionado mediante la operación interna del, recién hablamos del Espíritu Santo, que corrige la perversidad de nuestra naturaleza y pone en movimiento en nuestro interior fuerzas en la dirección que corresponde. Le pregunto, si nosotros no nos arrepentimos, el Espíritu Santo va a obrar igual. No. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo no va a obrar igual? Él discierne las intenciones del corazón y sabe si estamos realmente arrepentidos o no. Discierne lo que el corazón siente y sabe si estamos arrepentidos o no. ¿Y por qué a veces no nos arrepentimos nosotros? Ya fuimos exhortados por nuestros pastores, ya nos trajeron profecía, ya fuimos descubiertos. Porque ¿qué dijimos? Que el libre albedrío nos lleva a nuestro, decidir nuestro destino. Amén. Los resultados son frutos. ¿Cuáles son sus frutos? Creo que todos conocemos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En otras palabras, el Espíritu Santo nos hace justos. Palabra que en idioma hebreo significa literalmente recto. Pecado equivale a tener el alma torcida. La justicia es rectitud del alma. Hasta aquí la clase de hoy. Pregunto a los hermanos del Zoom si tienen alguna consulta para cerrar la clase de hoy. Bien claro, profe. Ahora lo que nos resta es repasar todo nuevamente. Amén. ¿Algún otro que quiera dar su opinión? Muy bien la clase, profesor. Estamos aprendiendo mucho. Amén. Que sea bendición, hermano. Bueno, ayer estuvimos con PIDEUI, quiero para hacer la diagnosis Yupi Ferreira, que está en línea por la sesión, y le invito a todos los hermanos que sigamos adelante, que siempre es una bendición para todos. Entonces, le pido a nuestro hermano prevístero una oración para cerrar la clase de hoy. Padre, gracias por escucharnos por la fe y todo.
Y se lo hago a mi seguir saludando bien, bien, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hermano, prohibito, hermano. Saludos a todos los hermanos con la paz del Señor. También quiero agradecer a nuestro hermano, al pastor Eric Valencia, que nos permite, a través de su humilde donación, que podamos salir en el Zoom. Muchísimas gracias, pastor Eric, por su presencia. Bendiciones a todos y hasta aquí la clase. Espero que les haya sido de edificación y que tengan una buena noche en Jesucristo nuestro Señor.